Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Pedro Sisti, colaboro en este seminario desde hace ya varios años. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a Homero y a Guillermo por la oportunidad y la confianza que siguen renovando en mí. Bueno, no sé si me conocen, yo soy docente de la Universidad Nacional de La Plata en Introducción al Derecho y también dirijo la Clínica Jurídica de Interés Público. Y soy docente de Derecho Ambiental en la Universidad del Este, también de La Plata. Hace más de 10 años que litigo en causas ambientales, soy abogado de la Fundación Biosfera y hoy vamos a estar hablando en particular del acceso a la información y la participación ciudadana. En este video vamos a abordarlo desde la perspectiva nacional, después vamos a hacer otro video cortito en el cual lo vamos a enfocar desde la perspectiva internacional. Bueno, el acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana, si bien siempre se enfoca de manera unificada, son dos derechos autónomamente exigibles. Es decir, podríamos exigir solamente el de la información o solamente el de la participación. Lo que sí ocurre es que tienen una conexión necesaria a punto tal que habitualmente están regulados o en el mismo artículo o en el mismo capítulo de cada una de las leyes. Bueno, obviamente tenemos que empezar por nuestra Constitución Nacional como máxima norma del ordenamiento jurídico nacional, y ahí encontramos que antes del artículo 41, al cual seguramente ya han tenido referencias, también está establecido el artículo 14 de la libertad de expresión. La libertad de expresión desde una perspectiva amplia siempre se ha entendido que incluye el poder buscar y acceder a la información. Entonces no es solamente el derecho de poder expresarnos, sino también en particular el derecho de poder acceder a la información hacia la libertad de expresión. Bueno, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es donde se recepta la protección específica del derecho ambiental, se recepta el derecho del acceso a la información, no dice, pero dice a la información. Con lo cual, indudablemente, está receptado o tiene jerarquía constitucional el derecho de acceso a la información. Pero no obstante esto, o más bien para profundizar esta protección, también lo encontramos, por ejemplo, en la Ley General del Ambiente, la 25675, que seguro que ya la vieron. En el artículo 16 habla del acceso a la información. E incluso ahí podríamos decir que habla de una manera más amplia que lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25831, que en unos segunditos vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque acá no habla solamente de información pública, habla de que personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, tienen que proporcionar la información relacionada con la calidad ambiental, referida a las actividades que desarrollan. Lo que acá se establece es una obligación. ¿Hasta dónde se podría reclamar expresamente a privados información? Es algo que no está muy trabajado. Ahora, al establecer esta obligación, indudablemente, está pensado para que el Estado pueda ejercer el poder de policía. Entonces, este deber de brindar la información de piso es de los privados frente al Estado. Sin perjuicio de esta cuestión, la Ley 25831, que establece el régimen de libre acceso a la información pública ambiental, es también una ley de presupuestos mínimos, al igual que la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, es directamente aplicable y exigible en todo el país. Esto es importante recalcarlo. Es la que viene a regular el acceso a la información pública ambiental. Obliga, de más está decir, a nación, provincias, ciudad autónoma y municipios, es decir, a todos los distintos ámbitos del Estado, y de alguna manera va a sentar pisos mínimos para que podamos acceder a esta información. Este pedido de acceso a la información, o sea, nosotros lo tenemos que hacer
al estado que le queramos requerir, cualquiera sea, y va a establecer que tiene un plazo de 30 días hábiles para contestarnos. Si no nos contestan en este plazo, según esta ley 25831, podemos ir directamente a la justicia. Cierto es que hace pocos años se dictó la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional, pero también debemos decir que a nivel provincial la Ley de Acceso a la Información Pública tiene muchas falencias. ¿Por qué? Una de las principales diferencias que tenemos de la ley provincial con los estándares internacionales o incluso con el estándar que establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Pública Ambiental es que la ley provincial nos obliga a que acreditemos un interés legítimo. En cambio, tanto la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental como la Ley de Acceso a la Información Pública secas a nivel nacional, como los estándares internacionales, que en el próximo video vamos a analizar un poquito más en profundidad, dicen que cualquier persona puede acceder a esta información. Entonces ya ahí vemos una principal diferencia entre esta ley de presupuestos mínimos y lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, como es obligatoria, indudablemente, la Ley de Presupuestos Mínimos, debería brindarse el acceso a la información en materia ambiental. Se establece, como ya dijimos, el artículo 4, si no me equivoco, es el que establece cuáles son los sujetos obligados, lo entiende de una manera amplia, indudablemente, y se establecen una serie de excepciones, creo en el artículo 7, que son más o menos las que suelen establecerse en acceso a la información pública, cuando podría afectarse la defensa nacional, cuando podría, digamos, llegar a afectarse lo que es el secreto industrial o comercial, en fin, algunas cuestiones específicas, cuando pueda ser información confidencial o de datos personales, que sería raro que se dé esto en materia ambiental, pero podría llegar a ser, en fin. Las excepciones tienen que interpretarse de manera estricta siempre. Debe decirse por qué no se da la información, ¿sí? Debe decir, es por esta excepción y con una interpretación de manera estricta. Y todo lo que no esté abarcado por esa excepción hay que brindarlo. Si no me equivoco es el artículo 8, el siguiente, el que establece el plazo de los 30 días que mencionaba anteriormente. Obviamente que se va a considerar una infracción o una falta el no brindar esta información. Y aparte de esta ley de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental, muchas otras leyes de presupuestos mínimos también receptan la protección del acceso a la información expresamente, por decir algunas. La ley de bosques nativos recepta la protección específicamente en estas cuestiones. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo está regulado a nivel provincial. Nuestra Constitución Provincial, también en 1994, sumó el artículo 28 de protección, por el cual se consagra con jerarquía constitucional provincial la protección del ambiente. Y si vemos, la redacción es un poco más precisa. Habla de garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información. El término adecuada no es menor y es algo muy importante en el acceso a la información. La información tiene que ser adecuada, o sea, tiene que ser acorde a lo que sea que queramos conocer. Es decir, tiene que ser acorde al emprendimiento, acorde a la industria, acorde a la actividad sobre la que pidamos información. Más allá de esta cuestión, la Constitución Provincial también establece en otros artículos, creo que es el 12, si no me equivoco, el derecho de todas las personas a la información y la comunicación de manera genérica. Con lo cual, más allá de la normativa específica constitucional provincial en materia ambiental, tenemos una normativa más amplia que también protege. Pero como ya les mencioné, la ley de acceso a la información pública provincial es bastante restrictiva. De hecho, tiene una causa ante la Suprema Corte donde se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la misma.
Si vamos a hablar de la normativa provincial, debemos hablar también de la ley 11723, que es una normativa general de ambiente provincial, que abarca distintos tipos de recursos, a fin de cuentas de recursos naturales estoy hablando, y tiene una protección amplia de distintas cuestiones. No es que se enfoca en tal o cual recurso o actividad, porque para diferenciarlo, por ejemplo, la ley 11459 de erradicación industrial o el Código de Aguas, que se refiere obviamente a ese recurso natural en particular. Esta ley 11723 habla justamente de que tenemos un derecho a la información vinculada al manejo de los recursos naturales, si no me falla la memoria. Entonces, ahí, de alguna manera, está estableciendo esta protección o este derecho de acceso, a fin de cuentas, a la información ambiental. La ley 12475 es la ley provincial, no tiene un estándar adecuado. Y después vemos que hay distintas, digamos, ¿cómo explicarlo? Hay como distintas normas de la Ley General del Ambiente, la 25675 o de la 11723, que hablan de los sistemas de información, pero que no han sido debidamente implementados, con lo cual menciono que están, pero no vamos a profundizar. Ahora vamos a abordar la cuestión de la participación ciudadana, y cuando terminemos esto vamos a ver de la conexión entre estos dos derechos y por qué se suelen ver de manera conjunta. La participación ciudadana en materia ambiental, por su lado, no tiene protección a nivel constitucional nacional. Entonces, lo vamos a encontrar en la Ley General del Ambiente, pero no está expresamente consagrado este derecho en el artículo 41. No obstante lo cual, se entiende que del espíritu del artículo deviene una cuestión de una necesidad de participación. Si todas las personas tenemos la obligación de velar por el cuidado del ambiente, tenemos que poder participar en las decisiones que lo afecten. En la Ley General del Ambiente, el artículo 19 habla del derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que tenemos un derecho a participar en toda actividad que pueda afectar el ambiente. Y luego el artículo 20, si no me falla la memoria, es cuando dice que hay que institucionalizar procedimientos de consulta o audiencias públicas como instancias obligatorias para autorización de actividades que puedan generar efectos negativos. Entonces, acá ya vemos que el derecho a participar se garantiza a través de, por ejemplo, las audiencias públicas, que hoy por hoy hay un consenso en la doctrina que es la institución más generalizada, más conocida para garantizar la participación ciudadana, aunque no es la única. Se podría llegar a hacer plebiscitos o consultas, se podrían hacer distintas, digamos, alternativas de participación, siendo la audiencia pública la más reconocida o la más habitual, si se quiere. Luego, la Ley General del Ambiente, a nivel nacional, sostiene que en algunas cuestiones hay que garantizar, hay que asegurar la participación ciudadana, evaluación de impacto ambiental y planes o programas de ordenamiento ambiental del territorio. En estas cuestiones es central la participación ciudadana y no es menor. Si estamos hablando de la evaluación de impacto ambiental, estamos pensando si se va a aprobar o no una actividad que puede dañar el ambiente. Lo mismo la planificación o ordenamiento ambiental del territorio. Estamos discutiendo qué tipo de ciudad, qué tipo de municipio, qué tipo de provincia, qué tipo de nación vamos a querer tener. Pero esto no es solamente en general. También cuando se ha discutido los ordenamientos territoriales de bosques, es esencial la participación. Entonces no tenemos que pensar pura y exclusivamente ordenamiento ambiental como código de ordenamiento urbano, sino que lo tenemos que tener de una mirada amplia. Cada vez que se debata cómo se va a ordenar la protección en el territorio, tiene que haber participación. Y esto
está muy en boga actualmente, en particular con todo lo que se refiere a la discusión respecto a una ley de presupuestos mínimos de humedales o no, y la posterior catalogación de los humedales. Incluso se está discutiendo qué tipo de protección deberían tener, si repetir la del semáforo de la ley de bosques nativos, rojo, amarillo, verde, o tener una protección uniforme y única para los humedales. Bueno, leyes de presupuestos mínimos que expresamente receptan el derecho a la participación. La ley de bosques, que ya la hemos mencionado, expresamente lo consagra. También la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación del cambio climático, una de las más recientes leyes de presupuestos mínimos, habla de la protección de la participación y la información de manera conjunta. Como les decía, hay veces que vemos la protección unificada en la normativa específica. Nuestra Constitución Provincial, por su lado, habla en el artículo 11, aparte del 28 que ya establecimos, que hacía una protección, digamos, del ambiente en general, y dice expresamente, a diferencia del de Nación, que tenemos derecho a participar en la defensa del ambiente. El artículo 11 dice que tiene que haber una garantía de igualdad de oportunidades y efectiva participación en la organización política, económica y social. Si bien es una norma genérica, una cláusula genérica, indudablemente se extiende esta protección a nuestra temática particular, la ambiental. La ley 11723 de Provincia de Buenos Aires, de la cual ya mencionamos, también habla que hay una garantía a participar en los procesos que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, no me acuerdo qué más, del ambiente en general. Se me fue ahora específicamente, pero bueno, esta ley 11723 que vimos que protegía por un lado el derecho de acceso a la información, también garantiza el derecho de participación. Y ahora quiero conectar este tema con la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué es fundamental que se garantice el acceso a la información y participación en las evaluaciones de impacto ambiental o en la planificación del ordenamiento ambiental del territorio? Pues porque al ser el bien ambiente un bien colectivo, que tenemos titularidad todas las personas, entonces se estaría violando un derecho mío sin que yo pueda opinar. Es decir, el emprendimiento de una actividad que pueda dañar el ambiente no es algo que solamente interese a los particulares que van a llevar adelante ese emprendimiento. El ambiente, como bien colectivo por antonomasia, merece que ante actividades que puedan generar un daño se escuche a la totalidad de la sociedad. Esto no es menor. A punto tal, esto es importante y les voy a circular alguna jurisprudencia que recepta estas cuestiones. En particular se me viene a la mente el fallo Filón de la Suprema Corte de Provincia y el fallo Pristupa de primera y segunda instancia de La Plata. En este segundo es una causa que llevamos con la Clínica Jurídica de Interés Público y en el cual yo intervine desde un primer momento. En estas causas se dejaron sin efecto, en la causa Filón, una ordenanza y en la causa Pristupa una declaración de impacto ambiental de provincia por no haber tenido la debida participación y previo acceso a la información por parte de la ciudadanía. Es decir, estamos hablando de que es tan importante en las evaluaciones de impacto ambiental el acceso a la información y la participación que puede llegar a tener el impacto de una nulidad de normativa general o de actos administrativos concretos como es una declaración de impacto ambiental. Entonces vemos que más allá de esta cuestión abstracta del acceso a la información o la participación, tienen un impacto directo en la evaluación de impacto ambiental.
Y el derecho a la debida participación significa que sean escuchadas las personas y sea tenido en cuenta. Esto significa que lo que se sostenga en esa audiencia pública, por ejemplo, ¿va a ser obligatorio para el Estado? No. Pero sí tiene el deber de contestar cada una de las intervenciones o las impugnaciones que se hagan en esa audiencia. Si bien se refería a una temática distinta como es la de servicios públicos, el fallo Cepis de la Corte Suprema de Nación, al estar hablando de acceso a la información y participación y de audiencia pública en particular, todos los estándares plasmados en ese fallo son directamente extensibles y aplicables a la normativa ambiental. Por ende, todos los estándares que establece el fallo Cepis respecto de que la participación no puede ser meramente formal, tiene que ser sustancial, impacta o es receptado directamente en el derecho ambiental. Por lo tanto, el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en cuestiones ambientales tienen que tener expresa recepción y protección en los procedimientos hablados, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, y no es una cuestión a sacarse de encima y ya. La protección tiene que ser eficaz en el sentido de que tiene que lograr de proteger de manera adecuada estos derechos. Bueno, como les comenté, la normativa mencionada es, digamos, la bibliografía central. Ahí están los artículos específicos y voy a acompañar algunos fallos que por ahí desarrollan un poco más esta cuestión para poder complementar. En breve vamos a tener otro video en el cual voy a abordar el ámbito internacional referido al acceso a la información y participación en materia ambiental.